buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contento de estar aquí en mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta que empecé mi PIN, al rato a ver qué me dicen mis estudiantes en el ITAM, que es donde es la institución académica en la que estoy adscrito ya desde hace 6 años, pero para mí siempre es un gusto estar en la UNAM, siempre me siento en casa y recuerdo pues, mis épocas de alumno de hace ya más de 20 años. Empecé a tomar clases de generación 2001-2005, pero también para mí es especialmente gozoso estar el día de hoy con ustedes porque pude saludar a mi buen amigo, el profesor José Luis Martínez. Es mi amigo más antiguo, somos amigos desde el bachillerato y pues ya han pasado algunos años desde ese entonces. Pues, José Luis, gracias por estar aquí. Perdón, me siento muy gustoso y hasta un poco nervioso de estar aquí ya después de tantos años. Bueno, pues de lo que me pidieron a mí que les hablara o me dieron la libertad de hablarles por parte de la facultad es de la trata de personas. ¿Y qué podemos saber o qué podemos decir de la trata de personas? Pues como voy a la Facultad de Ciencias, pues voy a llevar algunos números. Aunque yo siempre me disculpo antes de empezar una ponencia, porque yo tengo, como pudieron escuchar en la amable presentación que me hicieron, tengo un gran defecto de formación, y es que soy abogado. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues que yo he estudiado toda mi vida adulta Derecho, y la conceptualización del mundo que yo tengo es a partir de la construcción de la norma jurídica. Entonces, si de repente digo algo que no les hace nada de sentido, levanten la mano, porque probablemente esté mal suyo. Y lo estoy exponiendo y lo estoy explicando mal, entonces les rogaría que me interrumpieran. Que la trata de personas, solo por saberlo en general, es el segundo negocio ilícito más redituable del mundo. Comparte este lugar con el narcotráfico y solamente está por debajo del comercio ilegal de armas. Y esto es muy sencillo, porque, y como lo vamos a ir viendo durante la presentación, 1 kilo de cocaína lo vendes una vez. Una persona lo puedes vender 20, 30 veces un mismo día. Así de redituable es. La trata se estima que deja 32,000 millones de dólares anuales. Y se considera que por lo menos hay 2.4 millones de personas en situación de explotación en este mundo. Eso que implica que la esclavitud no ha sido totalmente abolida, que la esclavitud es algo vigente en el mundo y México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de incidencia en materia de trata de personas. Solamente conforme a cifras de Naciones Unidas contra la droga y el delito, en México hay 40,000 personas en situación de explotación en este mundo. Pero entonces tendríamos que pensar, por favor. Cuando dice 40,000 personas, son 40,000 mexicanos y mexicanas en territorio nacional o las que se exportan de manera... No, personas en territorio nacional, que pueden ser incluso extranjeras en territorio nacional. Vamos a hablar dentro de unos momentos sobre que México es un país de origen, tránsito y destino en materia de trata. Es decir, México recibe víctimas, exporta víctimas y tiene víctimas que están siendo explotadas dentro del país. Es decir, es uno de los pocos países que tiene este fenómeno de ser país de origen, tránsito y destino. Y al rato que vamos a platicar un poco de eso, hay varias rutas de la trata de personas que pasan por México y hay rutas que nacen en México. Y hay algunos fenómenos socioculturales asociados a la trata que son propiamente mexicanos. De eso vamos un poco a platicar. Pero antes de entrar a eso, pues la primera pregunta sería, oye, ¿qué es esto de la trata de personas? Porque parece, y entonces antes de presentarles a ustedes la definición conceptual de la trata de personas, ¿qué creen ustedes que sea la trata de personas? Sería la primera pregunta que ya rompo esta cuarta pared que hay entre el ponente y el auditorio y les pregunto a ustedes, ¿qué es la trata de personas? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Qué les suena? ¿Qué voy a hablar el día de hoy? Esa es una forma de explotación. Muy bien. ¿Qué comercio? Vamos a partir de ese día. ¿El comercio? Sería el comercio de los cuerpos. ¿De qué cuerpos? De los cuerpos de las personas que son de algún modo obligadas o vencidas o para trabajar para alguien más. Es, en pocas palabras, como lo dijo la compañera, en estricto sentido, el comercio ilícito de seres humanos.
Esa sería la definición más elemental cuando hablamos de trata de personas. Es decir, el comercio ilícito, es decir, esta actividad comercial, ilegal, criminal, que tiene como mercancía a los seres humanos, esa es trata de personas. Es decir, cuando alguien les pregunte qué es trata, quédense con esta idea. Es el comercio ilícito que utiliza al ser humano como mercancía. Esta definición es clave para poderlo entender. En este caso, ¿cuál es la definición técnica de trata de personas? La definición técnica de trata de personas se acuña en un instrumento internacional que es el protocolo adicional a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Para nuestros cuates, el protocolo de Palermo. ¿Por qué el protocolo de Palermo? Pues porque resulta que cuando Naciones Unidas decide hacer su convención contra la delincuencia organizada transnacional, ¿dónde vamos a hacerla? Pues que sea algo muy simbólico. Y eligen Palermo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hayan escogido Palermo para hacer la convención contra la delincuencia organizada transnacional? ¿Por qué Palermo? ¿Por qué creen que han elegido Palermo? Porque es la cuna de la mafia. De hecho, solamente el crimen organizado de la isla de Sicilia puede ser llamado mafia, porque mafia son siglas. Significa Morte a la France, Italia Avanti. Es decir, cuando hay la invasión napoleónica a Italia, el sur italiano se arma, se defiende, repele la invasión francesa y terminan y dicen, oigan, ¿qué creen? Somos re buenos usando las armas y somos re buenos organizándonos con ellas. Vamos a usar esta habilidad pues, para sacar provecho económico. Y así es como se crea la mafia. Entonces, justo se utiliza este elemento simbólico para decir, vamos a combatir al crimen desde su cuna. Pero después dicen, bueno, ¿qué es lo peor que puede hacer el crimen organizado? Dicen, la trata de personas. Entonces hacen un protocolo internacional para combate a la trata de personas que se llama el Protocolo de Palermo. Del Protocolo de Palermo surgen las 3 P's de Palermo. Ese es otro concepto clave cuando hablamos de trata de personas. ¿Qué creen que sean las 3 P's contra la trata de personas? Prevenir, perseguir y proteger. Prevenir el delito, perseguir a los criminales y proteger a las víctimas. Esas son las 3 P's del protocolo de Palermo. Entonces, puras P's, ¿no? Las 3 P's del protocolo de Palermo, esa es la acción internacional concertada en contra de la trata de personas. Pero para poder combatir algo, primero hay que entenderlo, primero hay que definirlo. Y entonces el protocolo define trata de personas a través de una definición que parece compleja, pero en realidad es muy simple, porque es una definición de 3 partes. Nos dice que trata de personas es la captación, el transporte, traslado, la acogida o recepción a través de la coacción, el secuestro, el engaño, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o el que tiene poder sobre otros con el fin de explotar a una persona, reconociendo como explotación la explotación sexual, que es lo que decían ustedes, la explotación laboral y la explotación biológica. Vemos estas 3 formas de explotación. Entonces siempre pensemos, cuando pensemos en trata de personas, pensemos en estos 3 componentes. Hay una actividad, hay un medio para cometer esa actividad y hay un fin de explotar. Si no tenemos estas 3 componentes, es un fenómeno criminal distinto. Si tenemos estos 3 componentes, posiblemente estemos hablando de trata de personas. Vamos a ver unos ejemplos. Supongamos, ¿cómo se llama usted? Rosario. Rosario tiene una hermana. Y la hermana de Rosario tiene 2 hijos. Lupita y Juanito. Lupita tiene 10 años, Juanito tiene 8. Y la hermana de Rosario le dice, oye Rosario, ¿qué crees? Que me tengo que ir a Estados Unidos para dar una mejor vida a mis hijos, pero no me los puedo llevar. Te los encargo. Y Rosario dice, está bien. Pero, pues pasan los meses y la hermana de Rosario no aparece. Y entonces llega las fiestas decembrinas. Y Rosario no tiene para darles, para atender los gastos de fin de año de los niños. Y entonces les dice, oigan, pues váyanse aquí a Perisur, se ponen allá afuera de Liverpool y piden dinero. Y pues me lo traen y con eso, a ver cómo nos las arreglamos.
Y los niños le traen 4,000 pesos en un fin de semana. Y con eso Rosario pues les compra sus cosas de fin de año, prepara la cena, pone hornos en la casa, todo bien. Siguen pasando los meses y la hermana de Rosario no aparece. Y llega el inicio de clases. Dice, ya no tengo para comprarles los uniformes, los útiles, todo lo que los niños necesitan para entrar a clases. Los vuelve a mandar a peso y ahora le traen 6,000 pesos. Y dice Rosario, pues es que usted lo hace muy bien. Y entonces Rosario decide que ya no va a trabajar y que va a mandar todos los fines de semana a sus sobrinos a que pidan dinero afuera de el Liverpool de Pérez. La pregunta que les haría a ustedes es, ¿Rosario cometió el delito de trata de personas? Sí. ¿Por qué? A ver, a la luz de los 3 elementos. ¿Qué actividad realizó Rosario? Vivir de ellos, explotación de menores. Entonces explotó, pero eso no está aquí, eso está acá. A ver, Rosario captó, transportó, trasladó, acogió, recibió a sus sobrinos con el fin de explotarlos. Entonces no es trata. Es un delito distinto que se llama explotación de la mendicidad. Eso es bien interesante. Por cierto, nada más un apéndice cultural. El término menores en un lenguaje de derechos humanos ya fue desechado. Entonces, si escuchan ustedes a un abogado o abogado de repente decir, es que los menores, ese abogado es un tarado y no sabe de derechos humanos. Se quiere adornar, pero no sabe. Porque desde se cambió el paradigma y se empieza a hablar de niños, niñas y adolescentes. Porque menores se conoce como objeto de tutela, es decir, como algo que yo tengo que cuidar. Y en cambio, cuando hablas de niños, niñas y adolescentes, hablas de sujetos de derechos, que pueden opinar incluso sobre lo que les está pasando, sobre su vida, sobre lo que quieren hacer y sobre su propio proyecto de vida, conforme a su propio desarrollo. Entonces, siempre, cuando escuchan a los abogados, siempre decimos, es que los menores, estamos mal, niños, niñas y adolescentes. En este caso, es explotación de la mendicidad, y es un delito, pero solamente es una forma de explotación. No es trata de personas, porque ella no realizó una actividad a través de un medio con el fin de explotar. Va otro ejemplo. Supongamos que yo, Héctor Pérez, quiero usar todos mis ahorros para poner un table dance. Eso quiero hacer con eso. Y entonces, pues yo digo, ¿de dónde voy a sacar víctimas? Digo, pues ya sé, de la UNAM. Pero yo tengo muchos años que no trabajo acá, porque no soy estudiante acá. Entonces le digo al compañero, ¿me recuerdas su nombre? Entonces, a José, le digo, oye José, ¿qué te parece si tú me ayudas a llevarme víctimas? Me dice, le digo, por cada víctima que tú me lleves, yo te voy a dar a ti 10,000 pesos. ¿Cómo las vas a llevar tú? Pues tú diles que te vas a casar con ellas, que les vas a ofrecer un trabajo de hostess en un restaurante de lujo y que van a ganar súper bien. O tú diles que que las extorsionas. Tú ve cómo le haces, pero me traes 10 víctimas. Y entonces José me trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, de esta propia fila saqué 10. Y entonces me las lleva y yo digo, está muy bien, mira, te voy a dar 5,000 ahorita por cada una, y en cuanto empiecen ellas a generar dinero, te doy los otros 5,000. Y dice, híjole, la verdad es que preferiría que tú me dieras un porcentaje de sus ganancias semanales. Pues yo te voy a dar el 20% de sus ganancias semanales. Muy bien. Y entonces nos ponemos de acuerdo. Yo les digo, ya saben que el trabajo consiste en que ustedes van a ejercer la prostitución aquí, yo les voy a dar unos boletos y les voy a dar tal porcentaje de esos boletos, que es como funciona de igualdades. Y en ese momento nos cae un operativo de la Fiscalía Antitrata de la Ciudad de México y nos detienen los dos. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cometimos el delito de trata de personas? Sí. ¿Por qué? Porque están las 3. ¿Cuáles? Dígame. Perfecto. Sí, es correcto, la respuesta es correcta. Pues la actividad 1, creo que es el enganche, ¿no? La captación o enganche. El enganche es un verbo mexicano, es un mexicanismo jurídico. Ahorita les explico de dónde sale, pero es correcto, es un enganche. ¿Qué más? Y yo recibo. Muy bien. El enganche yo recibo. Muy bien. Medio comisivo. Ajá. Que ustedes están, hay un par de personas al menos que están puestas de acuerdo para recibir. En este caso hay un engaño. El medio comisivo es el engaño que él utiliza
Ese es el medio, es decir, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace él? Ese es el medio comisivo. Hacerles creer, eso es el engaño. Y el fin de explotar. Oigan, pero alguien diga, pero yo no las exploté, no he sacado ni un peso de ellas, incluso les invertí dinero. ¿Es trata entonces? Sí. ¿Por qué? Porque estás cosificando en algún lugar. Pero yo no he hecho nada. Estás invirtiendo en ellas. ¿Mandé? Pero es tu intención. Exactamente, muy bien, qué bueno. Si ojalá la gente entendiera esto con esta claridad, tendríamos muchísimo más persecuciones. Ver que claro, no, es que no importa, tienes el fin, el objetivo de hacerlo. Y la ley me dice que aunque tengas tú el fin de explotar, ya trata. Perfecto. A ver, les voy a poner una más complicada. Por favor. ¿No importaría si las personas que están trabajando reciben una remuneración o algo así? En nuestra ley no pena el ejercicio de la prostitución. Lo que nuestra ley pena es que cualquier persona obtenga una ganancia de la actividad sexual de otro. Eso está penado en nuestra ley. Claro, tiene que ver con un tema de cosificación. En realidad, en nuestra política pública o el gran debate, hay dos macroposturas, y dentro de esas dos macroposturas hay dos posturas que son complementarias, pero que no se han podido poner de acuerdo. Una postura es la postura del trabajo sexual que defiende una investigadora de la Universidad Nacional, que es la doctora Marta Lamas. La doctora Lamas sostiene que en un tema de absoluto liberalidad, una mujer podría, o una persona podría hacer con su cuerpo lo que quiere, que se puede trabajar con sus manos, con su mente, podría también trabajar con su sexo, y eso es válido. Decir, bueno, si estamos pidiendo libertad absoluta, por ejemplo, para interrumpir un embarazo, ¿por qué estamos impidiendo que una persona decida utilizar su sexo como un mecanismo de trabajo? Esa es la postura, simplificándola en extremo, de la doctora Lamas. La otra posición es la posición abolicionista, que la principal exponente es la antropóloga y socióloga española Rosa Cobo. Ella establece que el trabajo o la prostitución siempre ha estado feminizada y que implica una forma de cosificación y explotación de las mujeres, que es un instrumento, de hecho se llama así, su libro principal se llama La prostitución en el centro del capitalismo, y justo habla de que en un sistema patriarcal y capitalista, a quienes se utiliza como objeto de la satisfacción sexual de los hombres es a las mujeres, y por lo tanto la prostitución no puede ser un trabajo, sino es una práctica explotadora en sí misma que atenta contra la dignidad humana. Esa es la postura de la doctora Cobo. Esas son las dos grandes posiciones. En México, quien es la principal representante del abolicionismo es la maestra Teresa Ulloa, directora de la Coalición Latinoamericana contra el Tráfico de Mujeres y Niñas. Y el tema es que en México hay dos posiciones respecto al abolicionismo. La posición marxista, que es la que sostiene Catlac, por ejemplo, y la posición cristiana, que es la que representa la Coalición Unidos contra la Trata, que pues parte un poco de una idea mucho más teológica, pues que casi que es una actividad pecaminosa y horrenda y que es contra la dignidad humana, entendida también desde esta posición teológica, ¿no? Entonces, ambas posturas son abolicionistas. En México tenemos ambas posiciones y hay un debate, y es uno de los puntos de debate más fuertes en el movimiento feminista. ¿Cuál es tu posición? Siempre cuando entras a los círculos feministas, uno de los grandes debates, ¿cuál es tu posición frente a la prostitución? ¿Abolicionismo o reglamentarismo? ¿No? Y existen estas dos posiciones. Pero entonces, claro, en este caso, con el fin de explotar, pero vamos un poco a complejizar este elemento. Supongamos que José Luis tiene una taquería y entonces se da cuenta que no le está saliendo porque la nómina es muy cara. Y entonces yo le digo, ¿qué crees, José Luis? Que si tú te vas a los pueblitos que están entre Puebla e Hidalgo, la gente es bien pobre. Entonces tú puedes reclutar gente que trabaja duro y te va a salir bien barato. Entonces José Luis se renta un camión de redilas, va y se trae su camión de redilas, pasa con su megáfono y dice, ofrezco trabajos en la Ciudad de México, les voy a pagar 50 pesotes diarios. ¿Y qué creen? Pues por las necesidades de la población, llena su camión. Llena
entonces su camión y llega y les dice a las personas, a ver, el trabajo va a estar así. La taquería abre 24 horas. Entonces ustedes van a trabajar, el primer turno va a empezar a las 5 de la mañana. Se viene a la central de abastos, va a comprar la verdura, la carne, todos los insumos para la taquería, y a las 7 van a estar preparando, porque a las 8 abrimos con tacos de guisado para los desayunos. Dice, ya como al mediodía, pues vamos a dar comidas corridas. A las 4 ustedes cierran el restaurante para que entre el siguiente turno, entra a las 5. El de las 5 de la tarde va a empezar a preparar las salsas, picar la verdura, poner el trompo, porque a las 7 abrimos con tacos de pastor, suadero, longaniza. Y cerramos a las 3 de la mañana, esa hora cierran, limpian y dejan listo para que entre el turno a las 5 de la mañana. Así va a estar la taquería. Van a trabajar turnos de 12 horas y yo les voy a pagar 50 pesos diarios. Les voy a dejar dormir aquí en un galerón, les voy a dar cobijas, pueden comer de la taquería si quieren y les voy a pagar por día trabajado. Al fin de la semana, si trabajaron los 7 días, les voy a dar 350 pesos. Y estas personas aceptan y empiezan a trabajar. Yo les pregunto a ustedes, ¿José Luis está cometiendo trata de personas? Sí. ¿Por qué? A la luz de nuestros 3 elementos. ¿Por qué está cometiendo José Luis trata de personas? Las actividades están en traslado. Ajá, él capta, traslada y acoge. Él comete 3 actividades. Muy bien, ajá. ¿Explota? Sí. ¿Por qué explota? Si les está pagando. Pero bien poco. Es muy poco a la luz de quién o qué. Y Porque salario no cumplen sus mínimo, necesidades. seguro social, no tienen nada. Son con una contraprestación inferior a los mínimos establecidos por la ley. Eso ha sido definido como explotación, es decir, cualquier actividad laboral cuya contraprestación sea inferior a los mínimos establecidos por la ley es explotación. Entonces, claro, está explotando. Pero dirían, ¿los violentó, los engañó? No, pero está usando. ¿De qué? Pues de la... De su situación de vulnerabilidad. El mismo protocolo de Palermo me dice que una de las formas es efectivamente el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, al estar abusando de su situación de vulnerabilidad, él está cometiendo trata de personas, pero además está cometiendo explotación. Es decir, él además está explotando, entonces comete 2 delitos: trata de personas y explotación laboral. Ya tenemos entonces claros todos y todas, me parece que no hay ninguna duda de qué es trata de personas. Yo siempre que analicen una situación de trata, si vienen los medios de comunicación o si alguien les cuenta, ustedes piensen en estos 3 elementos y entonces sabrán si estamos o no en presencia de un caso de trata de personas. Por favor. Si no han traído por ellos, si les avisan desde acá de la Ciudad de México, les hace llegar la información que pueden acudir a un lugar para que van a tener tal ventajas de vivir aquí, etc. También se conoce. Y que llegan y se contratan ahí. Es captación, está haciendo actividades de captación. Exactamente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esto es una actividad comercial. Entonces, cuando pensemos en actividades, siempre pensemos en estoy realizando una actividad dentro del comercio. ¿Cómo es el comercio? El comercio es exactamente igual. Yo ofrezco un servicio, un producto, lo llevo al lugar donde lo pueda vender y lo oferto. Eso es comercio, ¿estamos de acuerdo? Esa es la definición esencial y básica de comercio. Entonces, si yo realizo un comercio, lo primero que tengo que hacer es realizar una actividad comercial. Pongan este apellidito al tema de actividad. Tengo que llevar una actividad comercial y tengo que realizar un medio comisivo. ¿Qué es un medio comisivo? Ya tiene que ser a través de la violencia o el engaño. ¿Por qué? ¿Qué estoy rompiendo aquí? Si estoy usando violencia o engaño, ¿en contra de qué estoy yendo? No en este sentido. ¿De qué? O sí de un derecho o de una característica esencial de la persona. ¿Cuál será? La libertad. Si yo estoy haciendo violencia o engaño, es que no es una actividad voluntaria. Entonces estoy yendo en contra de la libertad. Recuerden que es esencialmente distintivo el ser humano de la libertad.
diría Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. Existir es ser un ser que se elige a sí mismo, ¿no? Entonces pensemos en esto como elemento central de la libertad. Y finalmente tiene que haber un fin de explotar. Ya dijimos, puede ser sexual, puede ser laboral o puede ser biológico. ¿Cómo está esto o qué pasa en el caso de México? Esta es la conceptualización internacional. Este mismo concepto ya fue avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 casos. Hacienda Brasil Verde contra Brasil, que es un caso sobre explotación en fincas agrícolas en Brasil, y en el caso de Linda López Loaiza, que es un caso de esclavitud sexual en Venezuela. Esos son los 2 casos hasta ahorita del derecho internacional interamericano sobre trata de personas. ¿Qué pasa en México? En México, a partir del año 2012, tenemos una ley en materia de trata de personas de carácter nacional, la Ley General para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Trata de Personas y Asistencia y Protección a sus Víctimas. Tiene así este nombre kilométrico, porque es algún defecto de los abogados que escribimos muy mal. Entonces, pónganle ustedes la Ley General de Trata del año 2012. Esta ley tiene un error gravísimo. Solamente reconoce las actividades, es decir, captar, enganchar, transferir, trasladar, entregar, recibir o acoger a una persona con fin de explotación. ¿Qué le falta a esta definición? Exactamente. ¿Qué pasa? Les puedo dar un ejemplo de un caso que a mí me consultaron. ¿Alguno o alguna de ustedes ubica el nombre de Julia Orallén? ¿Alguien les suena quién es Julia Orallén? Ahora que les cuente quién es, van a saber. ¿Quién? La mujer que apareció como edecán en el debate presidencial del año 2012, con el vestido blanco. Bueno, pues así como ustedes la recuerdan, pues captó la atención de millones de mexicanos. Y entonces la revista Playboy dijo, ahí hay negocio. Y entonces le hablan a Julia y le dicen, oye Julia, a Julia le pagaron 4,000 pesos por aparecer en el debate, por 2 días de trabajo. Digo, no está mal, digo, cualquiera quisiéramos ganar más o menos 2,000 pesos por unas horas de trabajo, más como está en la situación económica. Bueno, a Julia le pagan 4,000 pesos. Playboy le dice, Julia, yo te voy a pagar 200,000 pesos por una sesión de fotografías para la revista Playboy. Julia dice, ¿dónde firmo? Mandan un chofer por ella, la llevan a las oficinas de la revista Playboy, que están en el World Trade Center, le toman sus fotos, le dan su cheque, y la revista es la más vendida de ese año, porque diría Freud, uno solamente desea aquello que ha visto. Entonces la revista vende muchísimo y tiene ganancias millonarias. Yo les pregunté a ustedes, ¿es un caso de trata de personas? ¿Por qué? Dice rotundamente que no, ¿por qué? No hay explotación. Y ella no fue engañada. A ver, la explotación es cuestionable porque ella le pagan una cantidad y la revista saca una cantidad. Pero no es inferior a la ley. Ese es un elemento, esa es una forma de considerarlo. Por eso ya te dirías, oye, por mi trabajo tú sacaste 20 millones de pesos. A mí me pagaste 200, es decir, mi trabajo lo maximizaste muchísimo. El tema es el tema del elemento central, que es el tema del medio homicidio. El tema es que nuestra ley no lo reconoce. O sea, si yo te capto con el fin de explotarte sexualmente, es trata para efectos de nuestra ley, lo cual es contrario a todos los tratados internacionales firmados por México. ¿Por qué nuestra ley está así? Pues porque ustedes deben saber algo. Nuestro sistema de justicia está basado en la desconfianza. Si nosotros diseñamos un sistema de justicia basado en que el otro es estúpido. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando ustedes ven las películas de acción gringas, ¿de qué salen los buenos? ¿De qué sale el muchacho chicho de la película gacha? ¿De qué sale? ¿De qué papel representa? ¿Pero qué papel representa él? ¿Qué es? ¿De qué salen el Gibson y La Roca? ¿Qué son? Policías. Porque en todos los sistemas de justicia la policía investiga. ¿Quién investiga aquí? Un abogado, ¿eh? Y a los abogados no nos enseñan en la facultad a hacer investigación criminal. Pero investiga un abogado. ¿Por qué?
Porque lo basamos en la desconfianza. Decimos, no, la policía es muy estúpida. Entonces, que un abogado le ayude a investigar, aunque el abogado no sepa investigar. Y así, ¿qué pasa en este caso? La persona que propuso la ley, una diputada, que no voy a decir su nombre, esta diputada dijo, el Ministerio Público es muy estúpido. Entonces no va a poder acreditar el tema de la violencia o el engaño. Entonces, ¿qué hago? Se lo quito, para que sea más fácil. El tema es que esto ha generado un vacío legal que lo que ha repercutido es muchísimo. Porque claro, lo que hacen los tratantes, que como dijimos, la trata es altamente lucrativa, contratan buenos abogados, dicen, ¿qué crees? Que tu tipo penal no está conforme a los tratados internacionales, por lo tanto no está conforme a la Constitución, por lo tanto es inconstitucional, por lo tanto no me lo puedes aplicar. Entonces lo que parece una buena alternativa, terminando generando un vacío legal. Y a quienes defendemos a las víctimas, lo que estamos peleando en los tribunales todos los días. ¿Qué pasa y cuáles son entonces, para efectos de nuestra ley, las formas de explotación? Porque además del delito de trata, nuestra ley contempla 13 delitos de explotación. Sabemos que la explotación empieza donde termina la trata. Si en el caso de José Luis, en cuanto llegan los trabajadores a su casa, ahí terminó la trata. Lo demás es la explotación. Lo que hicimos José y yo en el ejemplo que les di es trata. Si hubiéramos obtenido un beneficio de ustedes, yo hubiera sido explotación. ¿Cuáles son los delitos de explotación? La ley reconoce la explotación laboral, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad y el trabajo de siervo, o los equiparados a la esclavitud, como el servilismo, los matrimonios serviles, es decir, esta compra-venta de esposas, también es otra práctica de explotación. También lo que tenemos es adopciones ilegales, la explotación sexual. La explotación sexual es la explotación de la prostitución ajena, conocida anteriormente como el lenocinio, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que es un delito agravado, y la pornografía, que es algo que se ha discutido mucho, es decir, si la pornografía es o no es una situación de trata, y finalmente el turismo sexual. ¿Alguno o alguno de ustedes sabe qué es el turismo sexual? Sí, es una forma de turismo específicamente para el consumo sexual. Entonces, Holanda es como uno de los países en donde está como regulado, pero tiene una diversificación de, así que un gran menú de... El turismo sexual es la trata, pero a la inversa. ¿Qué significa que es la trata a la inversa? La trata va así. Generalmente tú llevas a la víctima al lugar donde la puedes explotar. ¿Sí? Por ejemplo, a las ciudades. En México, ahorita que hablemos un poco de rutas, hay una gran ruta que es de Tenancingo a Nueva York. Por ejemplo, ahorita que empecemos a hablar, ahorita espero tener tiempo un poco de hablar de eso, hay la gran ruta de Tenancingo a Nueva York. La trata generalmente funciona así: mueves a la mercancía al punto de venta. ¿Qué pasa en un lugar donde hay una gran oferta de mercancía? ¿A quién mueves? Al comprador. Eso es el turismo sexual: atraer clientes a un lugar donde hay un alto punto de explotación. México tiene el segundo destino turístico, no es Holanda. México tiene el primero es Tailandia, y México tiene el segundo destino turismo sexual a nivel mundial. ¿Alguien sabe cuál es? El puerto de Acapulco. Desde todo el tiempo estamos recibiendo noticias de gente que viene de Canadá, de Europa, de Estados Unidos, a consumir sexo con niños y niñas en el puerto. Hay un reportaje que es crudísimo, que se llama Acapulco Kids. Yo siempre reto a cualquier persona a leer ese reportaje y que no se le corroa el alma. El reportaje es una historia absolutamente de terror de lo que hacen estas personas con nuestros niños y niñas. Eso es el turismo sexual y es otro de los delitos de explotación reconocidos en la ley de trata. Otro es también la utilización de niños y niñas para actividades criminales, o también personas adultas. El reclutamiento forzoso por las bandas delictivas. Por ejemplo, lo que hemos visto con niños sicarios. Estos niños y niñas son víctimas de trata de personas.
o situaciones muchísimo más violentas, como lo que ocurrió en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que quizá alguno de ustedes recuerda, acaba de cumplir 10 años de esa masacre, que consistió en que un grupo de personas migrantes que iban cruzando Tamaulipas, los detiene uno de los grupos de la droga reinantes en esa región, ya saben ustedes cuál, de la última letra, y entonces detienen el camión, bajan a las personas y les dicen: las mujeres van a ser esclavos sexuales, pero los hombres van a trabajar con nosotros, pero pues no tenemos lugares para todos, entonces tenemos que ver pues, quiénes son los más chingones para trabajar con el narco. Entonces les dieron cadenas, palos, machetes, le dijeron: mátense entre ustedes y los que sobrevivan se quedan conmigo. Encontraron una fosa con 72 cuerpos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Es eso una manifestación de la trata, por favor? Doctor, solo quisiera saber en la información que usted tiene, si es verdad, tiene un documental que muchos grupos delictivos eligen, en lugar de además de este sistema que usted está mencionando, que me sorprende, yo no lo conocía, van por niños o adolescentes que trabajan en rastros, para que estén, rastros clandestinos por supuesto, para que estén insensibilizados a la muerte. ¿Es así? Sí, claro, se buscan todas las formas de elegir a la gente que reclutan, y obviamente la obligan o la engañan, y esta es la forma de estar conocido en nuestra ley como una forma de trata. Y la última es la explotación biológica. ¿En qué consiste la explotación biológica? Comercio ilegal de órganos o utilización de vientres subrogados o personas que utilizan para experimentación. En México no hay un solo caso documentado de comercio ilegal de órganos. No hay un solo caso documentado. No significa que no exista. O sea, pero esta idea de que se llevan a una persona y le quitan los órganos para venderla, no hay un solo caso documentado así. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué? A ver, usted, alguno que sepa algo de biología me podrá decir por qué. Después de homicidio ya... No, porque por una cosa muy sencilla. Tú no sabes si la persona que está secuestrando es compatible para poder hacer una transferencia de órganos. Aparte, el órgano tiene una vida útil muy poca. La persona tiene que estar en muerte cerebral un largo tiempo para que tú puedas obtener su órgano y se lo puedas poner a otra persona que además debe ser compatible, porque no, el órgano lo rechaza. Entonces, decir que yo me secuestré a alguien para quitarle los órganos y venderlos es bajísimamente la probabilidad. ¿Qué es lo que sí ocurre y que sí se ha detectado? Médicos que ya hicieron los estudios de la persona, que ya tienen un mercado activo, cuando tienen una persona le hacen pruebas y dicen: este es compatible, y ya le dicen a alguien: oye, ¿qué crees? Tengo a alguien que se va a morir, te tengo un órgano, no lo tanto. Eso sí se detecta. Eso ya no es trata, eso ya es una forma de explotación, pero la trata no es porque la persona no llegó, no la captaron con este fin, sino la persona llegó enferma, el médico se da cuenta y entonces lo que hace es comercio ilegal de órganos. Nuestra ley castiga tanto la trata como las formas de explotación. ¿Vamos bien hasta acá? Por favor. Tengo una duda. Claro. No de comercio sexual, pero recuerdo, por ejemplo, mi caso pasado de Pedro Infante, que grabó muchas canciones y que no firmó nada para tener derecho a las regalías, sino le pagaron la grabación. Y él, pero nunca, en aquel entonces no se acostumbraba que se produjera la regalía. Aquí ya a partir de hace tiempo que ya se hace eso, ¿no? En este caso, No siempre, ¿eh? Luego le cuento una cosa. Uno de mis clientes es Diego Boneta, el Luis Miguel de la serie. Yo soy su abogado para los temas. Entonces me va a consultar justo porque le dijeron: oye, ¿quieres tú que grabamos las canciones contigo o usamos playback? Yo no, yo soy cantante, yo las grabo. Ah, bueno, te pagamos un día más de trabajo porque grabes las canciones. Él le paga su día de trabajo por la grabación de las canciones y le cede los derechos a Netflix. En México la mayor reproducción de música del año pasado fue el soundtrack de la serie de Luis Miguel. Y Diego pues, renunció a sus derechos. Pero eso no es materia de la ley de trata, eso es materia de la ley de derechos de autor. El que siempre recibe regalías
es el compositor. Y quien ha peleado mucho eso fue la Sociedad de Autores Mexicanos, que en su momento encabezó Roberto Cantoral, y el presidente de ahorita es Armando Manzanero. Y son súper aguerridos, o sea, el tema es que los intérpretes, el que tiene el derecho de la obra es el compositor, más que el intérprete. Es decir, la propiedad intelectual de la grabación la tiene el compositor, el intérprete no necesariamente. Pero así es como está un poco el tema de derechos de autor. Voy a completar la pregunta. En el caso de esta mujer que trabajó, ella podría, si hubiera dicho, bueno, pero ustedes nos van a dar un porcentaje de las regalías. Entonces ya no se consideraría. No, porque no tiene un porcentaje. Ella renunció a cualquier porcentaje porque ella vendió su imagen por una cantidad determinada. En este caso ella vendió su imagen. Lo que estaría en debate es si esa venta de imagen es o no explotación. El tema es que no debería estar ni siquiera en debate, porque claro que ella lo hace bajo un libre consentimiento. El tema es que nuestra ley no reconoce la libertad de consentimiento en temas de trata, y es un vacío legal. Pero claro, yo coincido con usted. En ese caso, yo lo que les dije es, oigan, desde mi punto de vista no es trata, porque hay una libertad de consentimiento y no se podría considerar esa transacción como una transacción de explotación, bajo los parámetros que están determinados. Y ahorita justo quiero que entendamos ese punto. Bueno, nada más una cosa, tráfico y trata no es lo mismo. La trata es un delito contra la persona y el tráfico es un delito contra el Estado, que no debería casi ni de existir. ¿Sí? El tráfico es el cruce de fronteras en forma ilegal. Eso es tráfico. Ayudar a alguien a cruzar una frontera sin que cuente con la documentación necesaria para ello, eso es tráfico. Trata no es tráfico, no podemos decir confundir. La trata ya vimos que es un delito que implica una actividad comercial a través de un medio comisivo, que es violencia o engaño, con un fin de explotarla, es decir, de obtener un beneficio de la persona. Quedémonos ahorita con esa idea. Ahora, pues, ya hablamos de la explotación sexual, los trabajos forzados, el reclutamiento, el comercio ilegal de órganos. ¿Por qué decimos o por qué sostenemos la tesis de que la trata de personas es una violación grave de los derechos humanos? Y esto lo ha reflexionado mucho, principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al equiparar trata con esclavitud. ¿En qué se parecerán la trata y la esclavitud? ¿Por qué decimos que la trata es la esclavitud moderna? ¿En qué se parecen la trata y la esclavitud? Estás privando de la libertad de una forma. ¿De la libertad nada más? No, y el uso de la explotación. ¿De qué estás privando a una persona cuando la sometes a esclavitud? Exactamente, de todos sus derechos. La trata de personas anula los derechos de una persona, volviéndola un objeto del comercio. Es decir, la trata de personas, al igual que la esclavitud, implica la anulación absoluta de los derechos de una persona. Eso es la trata. Y entonces, por esa razón, se considera una violación grave a los derechos humanos, porque implica el desconocimiento de la calidad de persona de una persona para considerarla un objeto. ¿Cuál es el núcleo de los derechos? Vida, libertad, integridad y el límite del desarrollo de la personalidad. Ya para cerrar, les quiero contar un caso y decirles un poco qué es lo que hacemos desde la Clínica de Interés Público. Es el caso de una niña que vive en Chalco y su mamá tiene un tema de adicciones, que vive con su papá. El papá le presenta una muchacha que tiene 15 años, igual que ella. Un día le habla por teléfono y le dice, oye, fíjate que vamos a una fiesta de 15 años, pero es una fiesta de espuma, entonces te vas a mojar, te das un cambio de ropa. Órale, está bien. Toman un transporte público, llegan a Iztapalapa y ahí llegan a una casa donde hay dos sujetos, uno de 40 y uno de 25. El de 25 se presenta como el novio de la amiga y le dice ella, oye, pues no queremos hacer una fiesta, sí, pero es que es muy lejos y nos van a llevar mi novio y su amigo. Ah, dice, está bien. Oye, pero ¿qué crees? Que ya es tarde, mejor hay que comer aquí porque en la fiesta pues ya llegamos a bailar y todo. Ah, está bien. Es que la comida en las fiestas es muy mala. Sí, comemos. Comen y la niña se empieza a sentir muy mal después de comer. Dice, oye, ¿qué crees? Que estoy sintiendo muy mal de lo que comí. Ya mejor me voy a mi casa. No, ¿qué crees? Que la fiesta sí es aquí. ¿Cómo que sí es aquí? Sí, es con el Señor. Ya te vendimos. De hecho, le pusimos droga para que estuvieras más relajadita. Comida de marihuana para que estuvieras relajadita.
Y dice, no, yo no quiero estar con el Señor, no, es que no es que quieras, ya te vendimos. Este sujeto la viola a la muchacha y termina y le dice, oye, ¿te gustó? Sí, estaba nuevecita, estaba bien jovencita, bien bonita. Ah, pues te la puedes quedar, pero nada más que cada vez que la uses, nos vas a dar 500 pesos. Bueno, pues ya obvio, bueno, pues está bien. Y entonces el sujeto la viola constantemente a cambio de 500, y cada vez que la viola paga 500 pesos. La niña a los 2 meses de estar encerrada logra escaparse, porque el sujeto ya le había perdido atención, porque la niña queda embarazada. La niña se escapa, la policía va, detiene a la muchacha y a los 2 sujetos. La niña no puede interrumpir su embarazo porque va al hospital de Ticomán y pues y justo antes de que ella le toque, una niña muere en la práctica de una interrupción legal del embarazo. Esta chica se asusta y dice, no, yo no quiero nada, pues prefiero tener a la bebé. Y se vuelve madre adolescente de una hija de su explotador. A la joven de 15 años, a la amiga, la absuelven porque la consideran instrumento del delito y juzgan a los 2 sujetos, al que la vende y al que la compra. Les dan una pena de 25 años de cárcel. Se van a la segunda instancia y 3 magistrados, 2 mujeres y un hombre, de hecho son las 2 mujeres que absuelven al que la compra. Porque si es que él no obtuvo ningún lucro, él la compró y pues la trata es explotación y la explotación es lana. Y pues él no ganó nada, de hecho perdió. Entonces, pues no se aplica exactamente la ley y lo libera. Y es cuando el caso nos llega a nosotros a la Clínica de Interés Público de Vitam y decimos, es que la explotación no es lucro, la explotación es cualquier tipo de beneficio. Y el beneficio que está recibiendo este sujeto es la esclavitud sexual de la niña. Presentamos una demanda de amparo y el Tribunal de Amparo utiliza los criterios internacionales de los que hemos estado hablando, revoca la sentencia y ordena que esta persona la condenen y la metan a la cárcel. Lo van y lo reaprenden, y pues yo siempre he dicho que es un caso de justicia poética, pero cuando lo detiene el sujeto no tiene piernas. Saliendo al poco tiempo de la cárcel lo atropelló un camión y quedó sin piernas. ¿Qué pasa que en este caso? Pues lo que decimos es que la trata afecta el derecho a la vida, no porque maten a la víctima, sino su derecho a una vida digna y a realizar un proyecto de vida, y en este caso como niña, a una vida libre de violencia. Afecta su integridad, es decir, su cuerpo, pero tanto físico como emocional, como su salud sexual y reproductiva, es decir, ella queda embarazada porque no pudo acceder a sexo con protección. Afecta su libertad de incluso de estar encerrada, su libertad de con quién tener relaciones sexuales, su libertad reproductiva, y afecta el libre desarrollo de su personalidad. Es decir, esta niña le fue truncado para siempre su proyecto de vida como consecuencia de ello. Por eso decimos que la trata de personas es una violación grave a los derechos humanos. Desafortunadamente no tenemos mucho más tiempo. Mi libro, La trata de personas como violación grave a los derechos humanos, está disponible en línea, es gratuito, lo emitió la CNDH. Entonces ustedes teclean Héctor Pérez trata de personas o trata de personas derechos humanos Héctor Pérez, encuentran el libro, es gratuito, lo pueden descargar. Mi correo electrónico es hector.perez.rivera@itam.mx, que es mi correo de la universidad. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud me pueden localizar. Yo estoy en verdad muy contento de estar aquí, pero terminamos. Muchísimas gracias a todos.